Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio es de una joven que estaba muy metida en el ocultismo y finalmente encontró a Jesús. Veamos de qué se trata. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Yo no creía en Dios, ni creía que la Biblia era auténtica, pero ahora soy cristiana y tengo una relación muy profunda con Dios. Yo estaba muy envuelta en el ocultismo y la nueva era, pero Dios utilizó un testimonio para sacarme de ahí y acercarme a Él. Cuando yo era una niña, mis papás abusaban del alcohol y las drogas. Había mucha violencia, así que crecí en medio del caos. Solía llorar por las noches, pensando que nadie me amaba y me sentía muy sola. Desde los 3 años sentí que nadie podía amarme y que no valía. En mi hogar no eran cristianos. De hecho, ni siquiera hablábamos acerca de Dios. Antes de conocer a Jesús, probablemente solo fui a la iglesia unas 10 veces en toda mi vida. En mi adolescencia comencé a emborracharme, a ser muy promiscua y a drogarme. Era como un escape para anestesiar el dolor que sentía por dentro, para tapar lo rota que estaba y tratar de llenar ese vacío que sentía. Nosotros estamos diseñados para adorar, y si no estamos adorando a Dios, entonces vamos a buscar otra cosa que adorar. Y para mí, esa cosa fue la comida. En la preparatoria sufrí de bulimia, que es comer mucho para después vomitarlo. Me volví perfeccionista y me obsesioné con la comida. Por mucho tiempo fui vegana y solo comía frutas. Diariamente fumaba marihuana. No me sentía bien y no podía funcionar si no fumaba marihuana. Desde niña yo sabía que el mundo espiritual existía, porque a esa edad yo había visto espíritus. Sin embargo, cuando comencé a fumar marihuana, es como si se hubieran abierto nuevos dominios espirituales para mí. Me puse a usar cristales que supuestamente emitían energías para sanar. Practiqué el yoga. Todas estas cosas me hacían sentir superior, como si yo fuera mi propio Dios. Muchos de nosotros somos profundamente lastimados por personas que deberían amarnos y protegernos, y en las que confiamos. Pero debido a ese daño que ellos nos hicieron, nos volvemos muy desconfiados de las personas. La idea de poner tu vida en las manos de otra persona para que te cuiden y protejan puede ser muy atemorizante. Eso fue lo que me pasó a mí. Así que decidí que yo sola iba a curarme a mí misma, yo me iba a convertir en mi propia salvadora. En el ocultismo y la nueva era, lo que buscas es la iluminación, que significa estar en paz sin importar lo que la vida te presente. La nueva era es la religión de la rebeldía, porque no quieres que nadie te diga lo que debes hacer. En la nueva era trabajas en lo espiritual, y nosotros somos seres espirituales, y estamos diseñados a tener encuentros espirituales con el Dios viviente. Así que mientras estamos buscando a Dios, terminamos buscando en los lugares equivocados. Intenté muchas cosas: Reiki, que es sanación con energía; practiqué yoga, la energía de los cristales, meditación, etc. Y estas cosas pueden darnos una satisfacción temporal, pero nunca te sentirás satisfecho, porque Dios es el único que puede hacerlo. Eventualmente me di cuenta que existe una lucha entre el bien y el mal, y que hay una batalla espiritual por nuestra alma. En los años que estudié el ocultismo y la nueva era, nunca ejercité el discernimiento. Nunca me puse a cuestionar si estas prácticas provenían de Dios. Yo estaba en cosas muy oscuras, metida en el chamanismo y hablando con mis espíritus guías. Una noche estaba sentada afuera, preguntándome lo que es bueno y lo que es malo. Cuando estaba cuestionándome esto, escuché una voz que me dijo lo siguiente: Lucinda, ¿sabes de dónde vienen estos espíritus con los que estás trabajando? Quiero que los cuestiones, y no solo quiero que los cuestiones, quiero que realmente los cuestiones. Y ahora sé que esa voz fue la voz del Espíritu Santo. Así que lo hice, cuestioné a estos espíritus. No solo eso, sino que realmente los cuestioné. Les pregunté: ¿por qué me estás ayudando? ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿De dónde vienes? ¿Qué beneficio obtienes por ayudarme y por ese intercambio de energía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después de hacerles estas preguntas, estos espíritus se enojaron mucho. No les gustó que los cuestionara. Estos seres que yo pensaba que eran puro amor y pura luz, se volvieron agresivos y feroces. Pasé por lo que ahora conozco como guerra espiritual, en donde tuve los ataques demoníacos más horribles que te puedas imaginar. Tenía pesadillas en donde yo estaba atada mientras mi hijo estaba siendo torturado. Otras experiencias fueron sobrenaturales,
donde sentía que sacaban mi alma de mi cuerpo y me azotaban contra el suelo. Por un largo tiempo, todo fue muy aterrador y confuso. Durante años, mis prácticas espirituales habían sido muy importantes para mí, y ahora veía cómo sus cimientos estaban siendo derrumbados. Me sentía muy sola y confundida, hasta que un día ya no pude soportarlo, y me arrodillé en el piso y pedí ayuda al universo. Le dije que solo quería saber la verdad, que no me importaba nada más que la verdad. Pasaron unos meses más. Yo todavía estaba envuelta en esta guerra espiritual. Era menos intensa, pero aún seguía confundida. Ya no realizaba mis prácticas espirituales, detuve todo eso. Hasta que un día estaba en Instagram y vi una publicación acerca de Jesús. Y yo ni siquiera leí la publicación, simplemente vi el nombre de Jesús y pensé para mí misma, vaya, qué bonito nombre es el de Jesús. Pero hasta ahí llegó, no le di seguimiento, no me puse a investigar sobre Jesús ni nada. Una semana después, una noche estoy en Instagram y alguien me sigue y él tiene un ministerio en donde comparte testimonios de personas que estaban en el ocultismo y la nueva era, pero que ahora han dejado eso para seguir a Jesucristo. Y pasó lo mismo, no le di seguimiento, simplemente pensé, me gustaría saber más acerca de este Jesús. Pero aún había una voz en mi cabeza diciéndome, no investigues sobre Jesús. A los 10 minutos recibí un mensaje de esta persona que tiene el ministerio y me dice que si tengo dudas acerca de Jesús, que puedo mandarle mensaje. Eso me motivó a ver uno de sus videos. Vi un video que era un testimonio de un hombre que hablaba con sus espíritus guías y seres de luz. Hizo esto por años, pero él, al igual que yo, aprendió a cuestionar a estos espíritus. Y él aprendió a cuestionarlos usando el nombre de Jesucristo. Cuando este hombre comenzó a explicar todo esto, sentí que vino un miedo intenso sobre mí. Sentí que eran seres sobre mí, entidades sobre mí. Y ellos estaban asustados, y yo también estaba asustada. Y yo sentí que ellos estaban diciendo, ya lo ha averiguado, ya lo ha descubierto, ya se dio cuenta, ya no hay lugar al que podamos huir. Y en ese momento yo no sabía lo que esto significaba, pero yo simplemente imploré, Jesús, ¿puedes salvarme? Y en ese momento todo el miedo y el dolor se fueron y su vida entró a mí. Sentí como si toda mi vida hubiera estado nadando con mi cabeza bajo el agua, reteniendo mi respiración, tratando de alcanzar la superficie. Y fue como si en ese momento finalmente alcancé la superficie y pude respirar por primera vez en mi vida. Finalmente encontré amor verdadero. Esa noche fui a dormir y a la mañana siguiente me desperté sintiéndome como una niña pequeña. Estaba muy emocionada y no sabía lo que significaba, pero conocí a Jesús. Ese día comí con un amigo y le platiqué que conocía a Jesús, que no sabía lo que esto significaba, pero que amaba a Jesús y que lo iba a seguir por el resto de mi vida. Le dije a mi amigo que yo no iba a leer la Biblia porque no creía en ella, pero que sí iba a seguir a Jesús y amarlo. Y esa noche Jesús entró a mi habitación y se sentó a mi lado, en el piso junto a mí. Él extendió sus brazos y me mostró las heridas de su cuerpo y me dijo, Lucinda, todo es verdad, las historias de la Biblia son verdaderas y todo lo que hay en ese libro realmente ocurrió. Yo realmente morí por ti y yo escribí ese libro para ti. En ese momento me di cuenta que yo siempre había conocido a Jesús. Yo conocía su voz, Él siempre había estado conmigo y yo simplemente lo había estado ignorando, lo había dejado fuera de mi vida. Yo quería descifrar la vida por mí misma, sola, sin la ayuda de Él. Pero la realidad es que yo lo necesitaba, no podía lograrlo por mí misma. Durante mis 26 años hice un desastre con mi vida, pero Él nunca me abandonó. Dios quitó el velo de mis ojos y todo tuvo sentido. Es Jesús. Jesús es a quien he estado buscando toda mi vida. Jesús, te he estado buscando por todos lados y tú siempre has estado aquí. Pero yo nunca supe que podía sentir este grado de alegría, paz y amor, ni sabía que el Salvador, el Creador del mundo, me quería a mí y que Él me amaba. La Lucinda rota. Yo pensaba que no valía. Yo pensaba que nadie podría amarme. Yo nunca supe que podía ser amada de esta forma. La primera vez en que me arrepentí en mi vida, la primera vez en que me arrodillé, lloré como un bebé. Dios abrió mis ojos y yo simplemente lloré y lloré. Él me mostró que siempre ha estado conmigo
en los momentos más oscuros de mi vida y en las veces cuando me sentía más sola. Y fue como si todas las cargas, el dolor y la vergüenza hayan sido eliminados. Sentí que literalmente habían quitado un peso físico que llevaba cargando sobre mis hombros. Me sentí tan libre, nunca supe que podía sentirme así de libre. Me deshice de todo el ocultismo y la nueva era. Me deshice de todos los libros, la ropa, joyas, péndulos, instrumentos musicales, todo lo quemé. Dios abrió mis ojos para que me diera cuenta de lo oscuro que era todo eso y todo el engaño en el que había estado inmersa. Y fue hermoso, porque todo era muy simple. Solo hay un Dios y solo necesito un libro, que es la Biblia. Y nosotros los humanos complicamos todo. En la nueva era hay un montón de caminos distintos que podemos recorrer y es muy confuso. Es un engaño muy oscuro y sentimos una curiosidad que nos tienta. Pero la verdad es que Dios es suficiente. Jesús es suficiente. Cuando tuve mi encuentro con Jesús, me di cuenta lo rota que estaba. Ninguna de estas modalidades de sanación de la nueva era había funcionado. Las horas y horas que pasé meditando en silencio, la sanación con energía, el trabajo chamánico, el reiki, yoga, los cristales, las cartas del tarot, nada de eso funcionó. Me di cuenta que todas esas cosas, de hecho, me habían dejado peor. Fue como si Dios vino y me arrancó de la profundidad más oscura y me levantó y me dijo: Lucinda, tú eres mía y me perteneces. Y Él ha estado poniendo vendajes sobre mis heridas, mostrándome lo que es el verdadero amor, enseñándome cómo amarme a mí misma y amar a otros. Él me ha enseñado a cómo perdonar a todos los que me han lastimado a lo largo de mi vida y me ha mostrado que es porque ellos tampoco conocen el amor verdadero. Si estás en la nueva era y practicas la hechicería, te invito a que utilices el discernimiento, como yo lo hice, y que cuestiones a estos espíritus en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. También quiero hacerte saber que nunca eres un caso perdido. No importa lo lejos que hayas llegado, Él te ama, realmente te ama, y no se detendrá en nada para rescatarte. No tienes que seguirte empeñando y esforzándote en hacer todo por ti mismo. Puedes confiar en Él. Solo tienes que seguirlo y creer en Él. Puedo asegurarte que es la mejor decisión que puedes tomar. Y Él te promete que nunca te abandonará ni se olvidará de ti. Espero que te haya gustado este testimonio. Solo quiero terminar este video con un testimonio personal que me pasó a mí el 18 de abril del 2024. Yo estaba soñando, era un sueño demasiado real. Era tan real este sueño que yo estaba dudando de si era un sueño. Fui consciente como de que tal vez estaba soñando, pero dije, qué ridículo voy a hacer si esto no es un sueño, porque me puse a saludar a las personas, a gritar, etc. Y dije en el sueño, voy a hacer el ridículo si esto en realidad es la vida real. Así de real era ese sueño. Así como estoy viendo esta realidad, así era el sueño. No había diferencia alguna, podía sentir todo. Bueno, deja platicarte de qué fue este sueño. Yo estaba en la cochera de mi casa, en el exterior hay una reja, y ahí estaba parado, estaba lloviendo, estaba oscuro, eran como las 8 de la noche, había muchos carros pasando por mi calle, había una fiesta al lado, en la casa de mi vecino, había jóvenes pasando, y solamente recuerdo que dije, Jesús, llega a mí. Y en eso todo se puso blanco, fue una luz muy intensa, blanca. En eso me desperté y al despertarme yo físicamente mi cabeza estaba temblando. Nunca había pasado eso. O sea, yo cuando me desperté mi cabeza involuntariamente estaba temblando. O sea, había vibración, me estaba moviendo de forma involuntaria. Nunca me había pasado eso. No fue una convulsión y epilepsia, no creas que fue nada de eso. Simplemente fue un movimiento involuntario que duró como 5 segundos. Yo siento que eso fue una señal de Jesucristo para hacerme saber que esto es una señal de Él, que se estaba comunicando conmigo, haciéndome sentir su compañía, haciéndome sentir su apoyo, porque yo hasta la fecha solo he tenido encuentros con demonios, de que me atormentaban. Gracias a Dios ya no me han molestado últimamente. Entonces yo siento que esta fue la primera vez que Jesús hizo un acercamiento personal conmigo, porque
lo que me hizo creer en Jesús fueron los demonios, pero nunca había tenido un encuentro con lo bueno, con Jesús. Solamente había tenido encuentros paranormales, demoníacos con estos espíritus. Y lo que hacía que estos espíritus no me molestaran era invocar el nombre de Jesús. Por eso yo descubrí que Jesús es real. Porque yo ponía un audio de un exorcismo en latín y eso era lo único que impedía que estos demonios pudieran atormentarme mientras dormía. Ahí supe que Jesucristo es real. Pero ahora tuve ese encuentro tan lindo con Jesús y me da mucho gusto poder compartirlo contigo. Bueno, espero que te haya gustado y pronto te traeré más testimonios. Nos vemos.